Hace unos meses, Aftersun investigó por qué las mujeres usan ropa interior sexy y muy incómoda y por qué los hombres, por el contrario, pasamos de la sensualidad y solo buscamos ropa interior cómoda. Como no sacamos nada en claro, aparte de lo que disfrutó nuestro compañero Aarón haciendo el reportaje, Aftersun ha venido hasta Caspe para disfrutar de la popular calzoncillada. Y yo con calzoncillo incluido, aunque sean marianos. Y es que aquí no existe polémica sobre este debate, porque dentro de las fiestas en honor a San Roque, la localidad celebra la tradicional carrera de calzoncillos o calzoncilladas, donde solo hay una norma: ir con ropa interior, da igual que sea cómoda o sexy, hay que ganar la carrera. Javi, ¿cómo surgió esta carrera? A ver. Bueno, pues esta carrera surgió, la verdad es que empezó con otra peña, la organización de otra peña, pero con el paso de los años se decidieron cambiar de actividad en fiestas y entonces la cogimos la asociación juvenil. Me gusta mucho esto de enseñar los calzoncillos, ¿eh? Bueno, yo soy de fuera y mis padres viven aquí, vengo cada año a... ¿De dónde eres? De Barcelona. Es que en Barcelona no hay, ¿eh? Ay, es que esto, no tienen tanto salero, no tenemos tanto salero allí. ¿Crees que vas a ganar o no? No, yo salgo por participar. Es difícil la prueba. El año pasado nos hicieron algunas putadicas, pero bueno, ¿sepa cuántas? Con tanto hombre, ¿crees que tienes alguna posibilidad o no? Hombre, sí, yo creo que sí. No es la primera vez que salimos, hace muchos años que salimos, desde que empezó. De calzoncilla también es bragada. Sí, claro, desde hace muchos años. ¿Qué te va a deparar esta carrera? Pues yo creo que, no sé, nos lo vamos a pasar muy bien porque es una carrera muy entretenida y muy divertida. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. Y como en toda competición importante no puede faltar el abanderado de los equipos. Tú eres el abanderado del equipo español, ¿no? No, yo he venido aquí engañado. Ah, sí, ¿quién te ha engañado? Me han dicho que venía a la selección española. Las pruebas de dopaje. Este vaso no será para la prueba de la orina que hacen a todos deportistas antes de las carreras. Muy al contrario, es decir, de todos los vasos que hay aquí, el único que lleva car de naranja solo debe ser el mío. ¿Esto no es dopado? Con esto se corre más, me han dicho. No, ve, no hagas caso. Contra más bebes, menos corre. Pero a veces hay que dejar un poco lo que es la tripa cervecera al aire. A ver, enseñar a tu cámara, a ver. Bueno, yo es tripa de car de naranja. Pocas carreras has hecho tú, ¿eh? Sí, sí. No, pero el buen atleta tiene un poco de reserva. Y por supuesto comprobar si la ropa se ajusta al reglamento. Oye, Santiago, ¿cuántos años tienes tú? 74. 74, pues con esa edad tenías que haber venido con marianos, como yo. También he salido. Ah, ¿también has salido con marianos? Sí, señor. Oye, ¿y este calzoncillo tan original, por decir de alguna forma, quién te lo ha elegido? Esta me la ha elegido mi hija. Tiene mucho gusto, ¿eh? ¡Hombre! Perdona, tu calzoncillo está manchado, ¿eh? ¿Te has fijado? Sí, por detrás, ¿no? ¿Y la camiseta que me hace gordo, la has visto o no? Menudo gusto tiene tu novia, ¿eh? Esto la ropa interior me la compra mi madre siempre. Qué insatisfecho tienes que dejar a todas, ¿eh? Sí, sí. Una vez superadas las pruebas pertinentes, los participantes comenzaron la carrera. Una gincana con diferentes pruebas que los concursantes tuvieron que superar. ¿Cómo te han puesto, eh? No me veo, no sé, se han cebado, se han cebado. No me veo nada. Santiago, barro y agua, ¿no? Sí, sí, un poco. Esto por lo menos para la tarde que hace refresca y se agradece. Ah, no, sí, fresquito vamos, fresquito vamos. ¿Los pañales son más ligeros que los calzoncillos o no? Depende de cómo vayan los pañales de cargados. Chicos, parece Rambo, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo va la prueba? A tope. Es muy dura, ¿eh? Este año hay más que el año pasado. Menuda juventud, ¿eh? Hombre, claro. ¿Esta prueba difícil o no? Y los viejos también. ¿Qué pruebas más difíciles, eh? No, pero hay que hacerlas. Y no nos ves, la gente no se divertiría. Hemos visto aquí con cara de dolor, ¿eh? Hombre, me estaban tirando los ojos de la cara y en todos lados. Aquí tenemos al campeón de la carrera. Ha sido una carrera fácil, ya que como casi todo el mundo se la de cachondeo, pues yo me he aprovechado. Se te ve muy orgulloso, ¿eh? Omega, ¿no? Esto no lo gana todo el mundo todos los años. El truco yo creo que es el calzoncillo que nos has enseñado antes. Hombre, ¿eh? por supuesto, este no es. Ya lo tienes en casa, ¿no? Ya lo tengo en casa. Enhorabuena al campeón. Pero ya saben, Aftersuneros, que lo mejor de las competiciones siempre son las fiestas que hay después. Y mejor si vas en calzoncillos, que con el calor que está haciendo estos días se agradece más todavía.
Aftersun te refresca la canción de nuestros veranos en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. I don't want every day. My love you to you. Oh my other way, nothing no ordinary. I love you. Lailo, lailo, la. Oh my loving, la 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 la. I say no my loving to you. Ay Manoli, nai no no nai no la. Hale. Oh my loving, nai no nai no na. Oh my loving. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Oh my loving, nai no nai no na. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. 2 vasos de yogur unidos por un hilo de 2 metros. Lo último en telefonía móvil y sin compromiso de permanencia. Y a continuación en Aftersun, más cositas. A ver, pueblo de la Fresneda. Necesito milicianas para una misión. ¡Aquí tenéis una! La alfombra roja aftersunera se despliega por sí sola para recibir a las estrellas de la sección Cine de Verano. ¡Uniros a las mujeres anarquistas! ¡Viva la Organización de las Mujeres Libres! Una superproducción rodada aquí mismo con unas estrellas de lujo. Miguel Bosé. ¡Miguel Bosé! ¡Ay! Nadie te ha besado como yo te he besado. Seré tu amante bandido. Out. Hoy, los vecinos de la Fresneda recordarán el rodaje de Libertarias con Ana Belén, Ariadna Gil y Vicente Aranda. Esto de la mujer revolucionaria es muy duro. Con que, Ale, ves a casa y hacer la comida. A sus órdenes. Chin, chin, chicos. Seguro que los 3 se han ido de copas con el salvador de las fiestas de Triste. Esto es muy triste todo. Es que no puedo. Qué triste te veo, Merche. Un poco. Si no caen en quién es ahora, se lo desvelaremos alegremente en unos minutos. Que esto es una exaltación de la pequeña población. En la triunfal recta final de este Aftersun. Hoy la fresca. Yo tengo unas noches de tomar la fresca en mi barrio. Sillica de mimbre y a la puerta de la calle o, en fin, o a la plaza. Oh, qué bien, eso está la fresca. Pues que es verano y hay que tomar el fresco. Aquella de sentarte, reunirte los chicos y chicas de alrededor, sentarte encima de una manta en el suelo y allí a decir adivinanzas y cuentos. Nos juntamos igual hombres que mujeres y allí estamos charlando. Cascar y cascar del tema, que si las judías verdes van a podrirse, que si las van a bajar de precio, y así que si las ovejas cuando las vas a llevar al mercado. Los mayores, aquellos, jugaban mucho a la baraja. Y en los pueblos nos juntamos, a lo mejor que hay así bancos o bajamos con sillas, y se está bueno pues hasta muy tarde. En verano, efectivamente, pues sí, en la fresca está muy bien. Luego además hay tertulias, puedes conversar. Uy, las mujeres somos demasiado parlanchitas. Nos fijamos en las modelos, en lo que se lleva. En el moreno, ay, pues qué fea está, así parece una negrita, no sé qué. La lengua. Normal en los pueblos, en los barrios, salir con su sirica a la puerta y allí pues eso, estar de conversación. Ahora ya cada vez menos, me parece a mí. Sí, se habla cada vez menos. Aftersun recupera la tradición del cine de verano, acudiendo a los escenarios aragoneses donde se rodaron míticas películas de la historia. Comienza la proyección de Libertarias en la Fresneda. A ver, pueblo de la Fresneda. Necesito milicianas para una misión. ¡Aquí tenéis una! Pues muy bien, usted se va a encargar de buscar anarquistas que nos ayuden para luchar contra el bando nacional. ¡A la orden! Venga, a la búsqueda. ¡A la búsqueda! Durante la Guerra Civil, un grupo de milicianas luchó por la igualdad y los derechos de la mujer.
Todo ello quedó plasmado en una superproducción española dirigida por Vicente Aranda en 1996 y rodada, entre otras localidades, en La Fresneda, un bello municipio de la comarca de Matarraña. Deja el mercadillo y únete conmigo, que necesitamos mujeres para luchar contra el Grupo Nacional. Ahora mismo vengo. ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Uniros a las mujeres anarquistas! ¡Viva la Organización de las Mujeres Libres! Venga, dejad de planchar y cocinar y uniros a nosotras. Venid todas aquí, venid, dejad la casa, dejad a los maridos. ¡Viva! 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 Gemma, vente para adentro, que tú sabes mucho de la película. Sí, venga, vamos, que os explicaré porque estaba aquí y los pedí y estaba con ellos en el bar, sirviéndoles. Pues Alex, vamos para adentro. Eloísa, apúntale bien, que le vamos a hacer un cuestionario, ¿eh? Muy bien, la apunto. Que no se mueva. A ver, ¿usted qué recuerda de la película Libertarias? Bueno, la película de Libertarias, la verdad es que fue un acontecimiento bastante importante para este pueblo, en el aspecto de que acudió mucha gente, se rodaron durante 8 o 10 días, en 2 o 3 facciones diferentes, acudieron voluntarios de toda la zona del Bajo Aragón. Bueno, yo soy hijo de aquí del bar y ayudé aquí a mi hermana durante el bar, almorcé, merendé con todo el mundo, con la Victoria Abril, ¡Que ni lo sueñes! con la Loles, A mí me entierran aquí. ¿De quién guarda mejor recuerdo? hombre, lógicamente de Aranda, muy asequible, muy reposado. Pues una foto para el pueblo, pues si puedo acudir cuando rodaje y tal, porque siempre se rodó de noche. Y el hombre, la verdad es que facilitaba todo tipo de cosas. El pueblo se denominó San Román. Eloísa, lo dejamos libre ya, ¿no? Lo dejamos libre, Venga, libre. pues puede marchar, venga. Gracias por su testimonio. Ninguna mujer será libre hasta que no lo seamos todas. El amor debe ser libre, no comprado. ¿Qué dice ahora eso? Una farsa más de ligas Que también ellas son putas, pero sin cobrar. Únete a nosotras. El amor ha de ser libre y no comprado. Pues mira, ¿sabes qué? Que este negocio no me da mucho resultado. Me voy a unir a vosotras. ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las mujeres libres! ¡Únete a nosotras! ¡Únete a la Organización de las Mujeres Libres! ¡Ven con nosotras! ¡Vamos! ¡Viva ¡Venga! las mujeres libres! A ver, cuéntenme, porque en este pueblo veo que hay muchos revolucionarios. ¿Recuerdan la película Libertarias? El camión cuando venía por aquí, el camión cargado de militar y todo eso, yo me acuerdo de todo eso. Vamos, Sí. revolucionado el pueblo, ¿no? Hombre, y así estaba, el pueblo estaba llenísimo. ¿Las mujeres tienen tanto carácter como en esa película? ¿Las mujeres de La Fresneda? También alguna, también hay quien tiene, lo puedo decir, también hay alguna que tiene mala, mala leche. Alistaos en los liberatorios de prostitución. ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria! Que sí, que sí. Eloísa está hecha una revolucionaria, cuidado, ¿eh? Pero muy buena, muy buena. Los muy buena. anarquistas. Eloísa, ¿recuerdan cuando vino Miguel Bosé que el pueblo se revolucionó, no? Hoy sí estaba revolucionado el pueblo. Las chicas, sobre todo las jóvenes y casadas más jóvenes, bueno, es fabuloso, guapísimo, simpático. Y sin embargo, cuando sale por la... Hacía de cura, ¿no? ¿Hacía de cura? Sí, hacía Pues mira, de cura. está aquí, Miguel Bosé. ¡Miguel Bosé! ¡Ay! Nadie te ha besado como yo te he besado. Seré tu amante bandido. ¡Au! ¡Viva! Sí que es Miguel Bosé, sí que es Miguel Bosé. Venga, hasta luego. Y bendice a la revolución, porque si no nadie jamás te hubiera besado. Te llegó a besar de verdad, ¿no? Sí, pero Miguel Bosé yo le di la mano y a esta les di la mano porque me pensé que tenían mucha categoría para mí, pero es que a los 2 días después de haberme grabado esto, como Miguel Bosé por la noche se quedaba por aquí después del rodaje y las chicas por aquí y por allá, pues me dio 2 besos, pero en una vez sola, no más de una vez. O sea, Nos acaba de dar ahora, ¿no? sí, y la que no se lo quiera creer, que procure verle en persona. Ya verá como le digo la verdad. Es fabuloso de todo, de simpático y guapo porque sí. Y sin embargo, en las fotos no sale tan guapo. En la Plaza Mayor se rodó de las escenas bien, un 50 o un 60% de lo que de Libertarias. Bueno, aquí se montó provisionalmente una fuente que se puso aquí a la izquierda, que antiguamente existía. Aquí colgaron a uno de los del bando, del bando nacional, lo colgaron y aquí, pues, aquí mismo
Justiciaban con tiros. Yo era que estaba abajo haciendo de vigilante, reduciendo los casquillos que le dispararon, que le metieron ahí, yo qué sé. Bueno, pues este balcón donde nos encontramos, este fue el sitio exacto donde el capitán de la película pues tomó la decisión de, en vez de rendirse, como estaba aquí defendiendo, tomó la decisión de ahorcarse para no cumplir lo que la otra parte le pedía. Pues entonces tomemos la alcaldía de la Fresneda, nuestro grupo, y fue que nos tocó jugar con lo del sí o no de hacer la película. ¿Qué pasó? Bueno, pues que estábamos reticentes en aquellos momentos de hacerlo porque sabíamos que eso traía recuerdos a la gente mayor, sobre todo, pues que aún no estaban cerrados. Teníamos ese miedo, pero después de consultar y hablar un poco, pues tomemos la decisión de dejarla hacer y acertemos. A partir de ahí se empezaron a trabajar, a transformar esta plaza donde estamos también, pues una plaza de los años 30, toda llena de tierra, todo cambiado, no se veía ni un cable ni medio, cambiaron todas las puertas y pues parecía un pueblo de esa edad. A partir de entonces ha preguntado muchísima gente por la Fresneda y sigue preguntando hoy actualmente aún. Este carro que vemos aquí, que es uno de los carros antiguos de cuando se llevaban aquí en los pueblos, esto estuvo funcionando prácticamente hasta los años 60, este fue el carro que intervino en la película de Libertarias, estaba delante del frontis del ayuntamiento. Bueno, aquí es la zona calle mayor del pueblo, donde se efectuó parte del rodaje de la película. En esta época calles salieron los dos bandos a tiro limpio y aquí se dispararon y hubo varios muertos, bastantes, y en un principio los iban cogiendo, los ponían aquí en fila, aquí todos íbamos amontonados, había 8 o 10 tumbados. Iba un cura el primero y nosotros dijeron que nos uniéramos. Entonces allí el cura llegaba, hacía un poco de retórica y pasaba justo por delante de mí y se iba, y se cortaba la escena esa. ¿Y ahí sale usted, se le ve la carica? Claro, porque el cura precisamente pasó por delante de mí. Otra señora y yo estábamos sentadas allí en aquel pedriz. Llorando, ¿no? Llorando, de rodillas, llorando, y lo hacía muy bien, llorando por que habían matado a los chicos estos, pero que llorábamos de verdad. Pobrecitos, decíamos. Y dijo, ya está bien, lo grababan una vez, o sea que una vez sola. Nos pagaban 4.000 pesetas cada día. Y a esta señora, como hizo más papel y lo hizo muy bien, delante de mí, que nos poníamos en fila a cobrar, le dieron 6.000. Ahora salgo yo. Esa es la gorra. Con las escopetas, las cartucheras. Y la boina. Mírale cómo se le ve ahí. Detrás de esta chica viene. Viene con la boina, ¿no? Con la boina, sí. Y luego, mírale, es ese. Con el arma ahí por si acaso, ¿no? Sí. Preparado. Y tenía que dejar el carnet de identidad y cuando ibas a devolverla te le daban. Pero bueno, Juan? Sí. A ver, Juan, esto de la mujer revolucionaria es muy duro. Con que, Ale, ves a casa y hacer la comida. A sus órdenes. ¡Viva la revolución! ¡Viva las mujeres anarquistas! Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Hoy en el burladero hablamos de fiesta en fiesta. Pasamos muy bien, porque hacemos de todo, bebemos, bailamos, cantamos. Total que venía, quien podía la cantaba y quien no me equivocaba. Me iba con los amigos a la peña y le chupábamos también, sí. Pásamelo muy bien, a bailar, a cantar y a comer mucho. Pues el coche cuando podíamos y si no con la moto. Si hemos tenido que conducir nunca hemos bebido conduciendo, ¿eh? Siempre ha sido antes. Fiesta y tiro porque me toca. Pues las empezamos aquí en mayo y después continuamos por Castejón, Monegrillo, Bujaraloz, Valfarta y a terminar el Pilar, Zaragoza. Prácticamente por todos los pueblos, vamos, de fiestas. Íbamos a Gelsa de Ebro, íbamos a Caspe, con los amigos íbamos con el coche a todas las fiestas que podíamos. Como somos de pueblo, nos gusta más ir de pueblo en pueblo, que te conoces a todos. Lo mejor que hay, los pueblos, mejor que la ciudad. Todo el mundo te invita a dormir, a cenar, a almorzar, no te preocupes de nada. De fiesta en fiesta, como los toreros. Siempre me toca a mí no beber y tener que conducir y llevar a 5 sin maromos. Eso es mentira, que no den más que beber. Eso es mentira porque los profesionales no bebemos.
Aftersun está encantado con la cantidad de fiestas que hay en nuestra comunidad durante todo el verano. Y es que Aragón se convierte en un no parar de charangas, de reinas, de vacas y por supuesto de mucha fiesta. Algo que nos encanta a los de Aftersun. Pero como no podemos ir a todas, nos hemos conformado, en esta ocasión, con visitar solamente una, la más especial. Y es que mientras muchos disfrutan del jolgorio festivo, otros disfrutan de estar tristes, o por lo menos de estar en Triste, provincia de Huesca. No sufras. Es que no puedo. Toma, señora. Gracias. Esto es muy triste todo. Maite, ¿qué te pasa? Estoy muy triste. No voy a beber mucho, porque igual me pido un pedo de estos de llorar y no... Los pedos llorones son muy... Son muy malos, son muy malos. Y más en Triste. Sí. Qué triste te veo, Merche. Un poco, sí, pero a pesar de que estamos en el pueblo de Triste, intentamos todos mantener aquí la compostura y que no nos dé el bajón. Ya te veo con las gafas para que no... Sí, hombre, la gente no nos tiene que ver así de esta manera. Perdona, ¿qué estás tocando? Algo melancólico. Estamos en Triste. Estamos un poco tristes aquí, melancólicos. Es una balada, ¿no? Es una balada de Triste de trompeta. De trompeta. ¿Qué es esto? Esto es un cubata. Un cubata para ahogar las penas, claro. Chin, chin, detrás. chicos, por Triste. Para animarnos, ¿eh? Venga. Pero si es que Triste es un pueblo precioso para poder disfrutarlo. Y yo tengo la solución. Esto es un trabajo para el auténtico superhéroe de la alegría. Hola, buenas. Soy Manuel de Aftersun. Te quería pedir, a ver si es posible, que nos hicieras una especie de pregón y de invitación a la alegría y diversión en un pueblo aquí de Aragón. Misión cumplida. ¿Quién si no iba a conseguir estas reacciones de felicidad más que nuestro superhéroe Luis Alegre? Si puede hacer reír a Pella Bardén, ¿cómo no a nuestros amigos de Triste? Queridos Tristes de Pro, como amigo vuestro que soy, os debo unas palabras y esas palabras os las voy a soltar. En estas fechas tan señaladas, os hago llegar desde mi Lechago natal mi más sincero apoyo y mi más entusiasta vitalidad. Yo os digo, ¡viva la vida! ¡A vivir! Que son 2 días. Echemos 3 bailes aunque seamos 4 gatos. Que no se diga que los tristenses no saben divertirse y disfrutar de la vida. ¡Vivan las fiestas de Triste! Las más alegres, aunque suena chiste. Y ya sabéis, sed como yo, alegre siempre. ¿Qué le ha parecido el discurso de Luis Alegre? Extraordinario, sí, que me ha gustado mucho. Ha llegado al corazón. Sí, sí. Defiende muy bien el pueblo, aunque es pequeño y se llama Triste, pero lo defiende muy bien. Hombre, claro, que me llega al corazón de que se acuerden de nosotros, de Triste, porque no es triste. Es alegre cuando estamos. Como su apellido, Alegre. Claro, exactamente. Le vamos a hacer caso. ¿Qué dirías a Luis? Que se venga. Luis, muchas gracias y que te esperamos cuando quieras, para ver que somos tan alegres como tu apellido. ¡Gracias, Luis Alegre! Pero Triste es mucho más que una localidad en fiestas por la Virgen de la Asunción. Y es que en Triste también celebran la Feria del Cáñamo. Bueno, Maite, ¿cómo va la Feria de Cáñamo? ¿Pero a dónde vas? Vestido para la ocasión, ¿no? Feria de Cáñamo. Fumar no. ¡Textil! ¿En qué consiste eso? Pues para la fibra que se usa para las zapatillas de cáñamo, para bolsos, sábanas, pero no de fumar. A pesar de nuestra equivocación, sí que hubo fiesta, y de la buena. Es que esto es una exaltación de la pequeña población del Pirineo. Por fin ha dejado los pañuelos, ¿no? Pues por fin. Ha pasado de la tristeza a la alegría. Y ahora sí, la cervecita. Ya no pueden decir que en este pueblo están tristes, ¿eh? No, aquí estamos nosotros alegrando al personal. Mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, sobre todo con las ranas aquí. Se llama ranueco, el reclamo de la rana. Aquí en los pueblos, los abuelos, todos estos instrumentos se los hacían, ellos con la caña de río, y bueno, es para que los niños recuerden y no se pierda la tradición de Aragón. Siempre hay que animar al pueblo, siempre hay que intentar que los niños estén contentos y que el pueblo también. Todos contentos, eso es lo que importa. Todo gracias a Luis Alegre, ¿eh? Eso es, nos ha dado la inspiración. Pues ya lo han visto, si están tristes llamen a Luis Alegre o si no, continúen viendo Aftersun. Llevas un año viuda, hija mía. El jardín se te está secando. ¿Qué más te da a ti que la gente piense o no piense?